Hace un tiempo, una hermana de la congregación bien intencionada se acercó con su servidor y me dijo en la previa a un campamento de adolescentes, cuando los hacíamos aquí en Otinapa: le encargo mucho a mis hijos para que por favor me los regrese derechito. Dígale al de al lado, derechito. A lo que le respondí de forma irónica, que no me sale nada mal: apenas puedo con los míos, mejor ayúdeme con los suyos. ¿Qué es la adolescencia? Aunque la Organización Mundial de Salud trata de encasillar este periodo dentro de los aproximadamente 10 y 19 años de edad, la realidad es que la adolescencia como tal no es un fenómeno biológico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno social y psicológico. La pubertad sí es un fenómeno biológico, pero no la adolescencia. Por ejemplo, en mis tiempos, un poquito antes de mis tiempos casi, en el país donde yo provengo, entre las señales culturales donde uno dejaba la adolescencia era que se iba a poner pantalones largos. Y lo que marcaba eso era la entrada al servicio militar obligatorio, cuando uno tenía 18 años. Es decir, era casi un chavo que salía de la prepa. A los 17 años te sorteaban y si te tocaba un número alto, ibas a la marina. Si te tocabas un número mediano, ibas a la aeronáutica. Y si te tocaba un número bajo, ibas al ejército. Y si te tocaba un número muy bajo, quedabas como por sorteo, quedabas fuera de la movida del servicio militar. Luego estaban todos los... Entonces, en el tiempo de antes, había como un ritual de que uno tenía el pantalón corto o tenía el bermudas y luego, ahora está de pantalones largos, decía. Y ya a partir de ahí eras un adulto, 17, 18 años. Hoy en día, sociológicamente hablando, todos sabemos que la adolescencia se ha extendido. Diga conmigo, se ha extendido. Diga conmigo, demasiado. Y esto me estoy refiriendo obviamente a el mundo que llamamos la sociedad occidental, porque no es lo mismo la adolescencia en un país de la sociedad occidental que en una tribu de África, por ejemplo. Es más, no es lo mismo la adolescencia desde el punto de la categoría, como dijimos, sociológica y psicológica como tal, aquí en Durango, que escasamente a 50 kilómetros o 100 en Nuevo Ideal, en una colonia menonita. No estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo no es lo mismo. Es diferente. La adolescencia es un tiempo de profundos cambios. Diga conmigo, cambios. Corporales. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Cuántos saben que en esa etapa uno se queda sin vasos, sin platos? Porque los chicos están... además de todo lo que comen, ¿no? Dice así. Su cuerpo no lo maneja, entonces están en la mesa y de repente, ¡pum!, y se cae un vaso, y se cae una botella, y cambios corporales, cambios hormonales de gran escala, cambios psicológicos, porque es el tiempo donde se forja nuestra identidad y básicamente se define el rumbo de la vida de los muchachos. Obviamente es clave su infancia, pero ese es el momento donde se toman las decisiones.
Algunos dicen, cuando eres joven se toman las decisiones. Cuando eres joven se llevan a cabo las decisiones. Pero cuando eres adolescente es donde se forjan en el interior de los muchachos los sueños, donde se forjan los ideales, forjan lo que estamos diciendo, gracias, acerca de la identidad. ¿Qué dice la Biblia sobre la adolescencia? Usted sabe que la Biblia habla sobre la adolescencia. Y usted sabe que en la Biblia encontramos varios adolescentes que hicieron historia. Por ejemplo, José, el príncipe de Egipto, más conocido por la saga de Disney. El rey David, que a los 15 años mató al gigante Goliat. Y así tenemos otros ejemplos, pero hay alguien que escribió algo muy breve pero muy poderosa de esta etapa, y es el rey Salomón. Y quiero que abra por favor Eclesiastés en el capítulo 11. Yo sé que algunos ahora están diciendo, ¿estaba en la Biblia el libro Eclesiastés? Sí, está en la Biblia. Es uno de los libros conocidos como libros poéticos. Y es muy interesante porque es un libro que pertenece a un género muy específico que se llama poesía cínica. A través del recurso poético, el autor, el rey Salomón, probablemente ya en la etapa de adulto mayor en su vida, haciendo un balance de su vida, llega a forjar una frase que pasó a la historia, y especialmente en el ambiente de las iglesias, de esta forma: todo es vanidad. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Ya cansado de haber tenido todo lo que nosotros podemos anhelar en la vida, la riqueza que a usted se le ocurre, el poder que a usted se le ocurra, y las mujeres, en el caso del hombre, que a usted se le ocurra. El rey Salomón llegó a tener 931 esposas. Y yo sé que algunos me miran de los varones y dicen, yo apenas puedo con una, no sé qué haría con 931. No le preguntemos mejor a las mujeres. La realidad es que hay que leer todo el libro de un jalón para entender el mensaje del mismo. No podemos agarrar versículos aislados, como lo solemos hacer muchas veces de la Biblia, y hacer de ese versículo toda una teología. Algunos agarran, dijo el predicador, vanidad de vanidad, por eso el dinero es vanidad, pero todos necesitamos dinero para vivir. Y aunque pongas cara de que no eres feliz, cuando tienes un buen bonche de dinero, se te ve la cara de felicidad. Y dices que todo es vanidad de vanidad, pastor, hasta la salud es vanidad. Discúlpeme, pero la salud es algo muy importante para poder sobrevivir en este mundo. Al punto que cuando comenzamos a orar, agradecimos por la salud de la cual muchas veces ni siquiera nos percatamos. Y otros más espirituales dicen, pastor, es que la belleza es vanidad, vanidad de vanidades. Pero la realidad es que todos nos gusta estar guapos. Dile al que está a tu lado, por lo menos le echo ganas. Ahí voy. Porque la realidad es que estar guapos nos ayuda para la estima y es un respeto hacia los demás. Los que estamos casados nos ponemos guapos para nuestro cónyuge. Si usted es un
ejecutivo en una empresa, usted se pone guapo para poder honrar la firma. Y si usted es un estudiante, usted se pone guapo para poder honrar la escuela y por lo menos eso es lo que nos enseñaban a nosotros cuando chicos, cuando íbamos con el uniforme que nos poníamos y un guardapolvo blanco o un delantal que tenía que estar impecable. Por lo menos eso es lo que aprendí yo de mi mamá. Eso hablaba de que también la educación era algo importante para los educandos. Entonces, algunas veces agarramos una frase como esto y decimos, es que todo es vanidad, y no entendemos el mensaje. En realidad, cuando dice esto, el rey Salomón, él está adoptando una óptica pesimista para mostrarnos lo absurdo de la vida cuando buscamos la felicidad aparte de Dios. Buscamos la felicidad en las posesiones materiales, buscamos la felicidad en las relaciones con el sexo opuesto, buscamos la felicidad incluso en la familia, buscamos la felicidad en el consumo, buscamos la felicidad en desarrollarnos profesionalmente. A todo eso, dice el predicador, el rey Salomón, es un absurdo buscar la felicidad en todo eso cuando en realidad fuimos diseñados para tener una relación con nuestro Creador, una relación de amor, como recién hablábamos, y a partir de ahí vienen todas esas cosas. Dios no está peleado con que tú estudies. Si tienes doctorado, qué bueno, haz un doble doctorado para servir mejor a los demás. Si tienes una empresa próspera, qué bueno, abre varios negocios porque evidentemente Dios te dio la capacidad de generar riqueza. Pero quiero decirte algo, si lo guardas todo y no lo pones a trabajar para otros, lo único que vas a encontrar al final de tus días es esto que sentía el rey Salomón, que es una clara insatisfacción de que todo lo que lograste no sirvió para nada, porque vinimos a este mundo por un tiempo limitado para finalmente servir primeramente a Dios y a través de servirlo a Él, servir a los demás. Y yo sé que eso lo experimentamos en uno o en otra medida los que tenemos hijos, porque desde que nacen estamos sirviéndolos. O sea, no puedes decirle al bebé ya no llores, ya no tomes la mamila. Y los que son papás de adolescentes, porque para ellos y para los propios adolescentes es este mensaje, saben que también cuando llega la etapa de la adolescencia, entre los grandes cambios que suceden es que los adolescentes comen mucho. ¿Cuántos saben que los adolescentes comen mucho? ¿Cuántos han sido víctimas sus refrigeradores de sus adolescentes? Diga conmigo, gracias a Dios, gloria a Dios, porque un día esos chicos van a volar de la casa y usted va a anhelar que vengan y que abran el refrigerador porque ahora lo que compra se le va a echar a perder. Y la alegría que había en la casa y todo eso, y dice, antes me quejaba por esto, y siempre encontramos algo para quejarnos. Si hubiera vivido nuestro tiempo, Salomón estaría rankeado en el primer lugar de la revista Forbes y hubiera sido tapa principal de la revista People y tendría el récord Guinness por tener el harén más grande, como les dije, 931 mujeres. Además de haber comprado el equipo de fútbol, el Inter de Arabia, de su amiga la reina de Sabá. Pero creo que él tiene algo que decirnos en este día. Como sabemos, él fue nada más y nada menos que el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Está en la línea genealógica, hijo del rey David. Y él tiene algo que decirnos a los adolescentes y a los papás. A ver, quiero que levanten la mano todos los adolescentes que hay acá, aunque vayan o no al campamento. Levanten la mano. No, pónganse de pie. A ver, pónganse de pie. Todos los adolescentes. Adolescente, dije, no adolescentes de 40 años. Adolescentes, vamos a seguir la categoría de la Organización Mundial de la Salud. Poquito más aquí. De 12
a 20 años, que son los que van al campamento, porque a ellos les voy a hablar especialmente, de 12 a 20. Bien, todos de pie, por favor. Algunas se están resistiendo, algunos también. Sí, ¿no? Y los papás están así pellizcándole, parate que te reviento. Ya viste que el pastor dijo que tenés que andar derechito. Ahora, va la palabra para ellos, porque en ellos Dios le va a hablar hoy a los papás, nos va a hablar a nosotros. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Amén. Así parados como están, y ahora sí todos con sus papás levantemos la mano para orar, por favor, en señal de receptividad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables. Y no solamente a los chavos, no solamente a los adolescentes, sino a los que somos papás de ellos. Pero también a los abuelitos, también a los tíos, a todos los que formamos parte de la comunidad, para que puedas abrir nuestros ojos a los que somos adultos, para ver la enorme riqueza que nos has dado en ellos, para quitar de nuestra boca toda palabra de maldición consciente o inconsciente, de que ellos van a vivir tiempos más difíciles y de qué difícil es la vida y de qué difícil se están poniendo los tiempos, o tiempos buenos eran los de antes. Renunciamos a esas palabras en el nombre de Jesús y hablamos de antemano sobre ellos, que ellos van a vivir el mejor tiempo de la historia y que ellos son los chicos más inteligentes, más preparados y los mejores líderes, no del mañana, sino del hoy. Señor, aceptamos la gran responsabilidad que nos has dado de nosotros participar en esa formación de su mente, de su manera de pensar y de su carácter. Y ahora te pedimos por los adolescentes, te pedimos por ellos. Señor, no solamente que en esta experiencia de este campamento en La Quemada, Guanajuato, sino cada día de sus vidas tengan una experiencia constante de enriquecimiento y de crecimiento contigo, de conocerte como Padre, de conocerte como Señor, como Rey, de conocerte, Señor, como Salvador y poder ser canales de bendición para otras personas, comenzando con la propagación del Evangelio. Los bendecimos. Diga conmigo, les bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Y denle un aplauso grande al Señor por los adolescentes. Fuerte, fuerte. Tres consejos del rey Salomón. El primero de ellos, disfruta la adolescencia. Digamos todos en voz fuerte. Disfruta la adolescencia. Ahora voltee, si hay un adolescente cerca, mírelo a los ojos y dígale, disfruta la adolescencia. El sociólogo norteamericano, muy citado por un servidor, Tony Campolo, una de las cosas, dice él, que más le entristecía al llegar a los primeros semestres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, era que los chavos habían perdido esa chispa, esa alegría, esa travesura que tenían los chicos de antes. ¿A cuántos lo sacaron afuera del salón? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos vivíamos afuera del salón? Yo lo digo ahora muy orgulloso, pero nunca le dije a mis hijos cuando eran adolescentes.
porque esas cosas se dicen en un momento de la vida. ¿Cuántos disfrutaban de un buen reporte? No, ninguno, porque venía en la casa, ¿no es cierto? A mí me toca como docente en la universidad, especialmente en los primeros semestres, ver a los chicos apáticos, indiferentes, sin sueños, sin alegría, a veces hasta obligados a estudiar algo, sin capacidad de disfrute. ¿Responsables ellos? Seguramente que no. Seguramente los que somos adultos. Dios nos creó con la capacidad de disfrutar. Lo puso al hombre en el huerto del Edén con el fin de disfrutar. Cuando uno lee el Génesis, todo es disfrute. Hasta se mencionan y se describen los árboles que habían, los 4 ríos que regaban el Edén. Era una maravilla eso. Incluso, aún y con la prosa hebrea, se deja entrever el disfrute que había en la primera relación marital entre Adán y Eva, cosa que el diablo se ha encargado de corromper al punto que hoy en día, cuando un joven le dice a la sociedad que se va a casar joven, lo miran así como diciendo, te vas a arruinar la vida, disfruta mejor. En realidad uno disfruta cuando empieza a vivir las cosas que Dios puso en determinado momento en su vida. Y voy a hablar un poquito más. Yo sé que me voy a ganar algunos enemigos con este mensaje, pero como yo los amo, usted no va a poder enemistarse conmigo, porque el amor del Señor es más grande en este lugar y yo quiero agradecerle a Dios por haberme mostrado estas cosas, habernos mostrado junto con mi esposa y un servidor en un momento muy clave en nuestra vida, cuando nuestros hijos eran pequeños. Dios nos creó con la capacidad de disfrutar, primeramente, la relación con Él, cosa que por el pecado usted sabe que a menos que Cristo entre en nuestra vida, eso va a estar muerto, va a estar imposibilitado. Disfrutar de la creación, disfrutar de la unión conyugal, disfrutar de las relaciones con otras personas. Dios no creó a los hijos, o sea que Adán y Eva, los primeros hijos que tuvieran, para que se pelearan Abel y Caín. Él quería que disfrutaran como hermanos. Fue el hombre quien, a causa de su rebelión y de su orgullo, perdió la capacidad de disfrutar. Y la capacidad de disfrutar la vida se ve a diario, se ve en lo cotidiano. Muchos de nosotros caímos en el grave error que el diablo, a través de la sociedad de consumo, ha querido lograr, y es que nos quejamos por todo. Nos quejamos por el gobierno presente, por el pasado, por lo que va a venir. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos del cónyuge, nos quejamos del dólar, nos quejamos de que si sube o no el petróleo, nos quejamos de lo que está pasando en China, nos quejamos, nos vivimos quejando y la queja no soluciona nada. No disfrutamos. En un tiempo de tantos cambios como la adolescencia, los muchachos necesitan entender, y nosotros con ellos, que es un tiempo para reconciliarnos con Dios y recobrar la capacidad de disfrute. Yo conocí al Señor por su gracia cuando tenía 14 años, en plena adolescencia. Y estos días estuvimos compartiendo con algunos matrimonios y no podían creer las historias que les contábamos con mi esposa. Ella conoció al Señor a los 8 años. Y me dice, viviste una vida en la iglesia todo aburrido. No, nosotros hacíamos cada travesura. Dios mío, mejor ni les digo. Porque la capacidad de disfrute en Cristo supera ampliamente a la que te ofrece el mundo. Todo lo disfrutas porque Cristo está en tu vida y ves a las personas como las ve Dios. Por eso quiero decirte, amado adolescente que estás aquí, jovencito,
Disfruta de conocer. Miren, este es lo primero que les voy a decir, porque tengo 9 consejos para los chavos, 3 por cada punto, y luego también 9 para los papás. Para los chavos, el primero tiene que ver con el tema del campamento. Disfruta de conocer y hacer amigos. Lo vuelvo a decir, disfruta de conocer y hacer amigos. Esas amistades que se construyen en este tiempo en tu vida, si están bien pacificadas, consolidadas, especialmente en tu relación con Dios, vas a ver que esas amistades te pueden acompañar el resto de tu vida y te pueden ayudar muchísimo. Muchísimo. Porque es el tiempo donde se conectan los corazones, como nunca, como el de David con Jonatán. Disfruta de conocer y hacer amigos. Disfruta de descubrir tu vocación, qué te gusta hacer, qué es lo que te apasiona. Disfruta de aceptar el amor de la persona más importante del universo, lo que recién cantábamos. El amor del Señor es como un fuego que arde y que me mueve y que me lleva a hacer cosas extraordinarias, aún siendo un chavo aparentemente ordinario. Queridos papás, aplicados a ustedes estos consejos, no míos, sino de el rey Salomón. Supervisa e influye en las amistades de tus hijos, pero no las escojas por ellos. No puedes dejar de supervisar y ver y aconsejar, pero no puedes forzar hacia dónde se inclina su corazón. Tus hijos van a tener algunos amigos que a ti te va a costar aceptar, pero vas a tener que ver cómo influenciar. No puedes coartarles de una manera categórica y coaccionante, porque eso lo único que va a lograr es el efecto totalmente contrario. No te juntes con esa persona, ya te lo dije, pues se va a juntar con esa persona. Y los adolescentes dicen, amén, pastor, échele ganas. No les pidas que sean de 10, sino más bien que disfruten de 10 lo que hacen. Nunca les pongas a tus hijos la impronta, la carga de que tienes que ser de 10. Deja que disfrute lo que está estudiando. ¿Saben cuántos chicos hay de 10 que están frustrados? Sus calificaciones son de 10 en la primaria, de 10 en la secundaria, y cuando llegan a la universidad necesitan un psicólogo porque no saben qué hacer de su vida. Necesitan orientación porque su mente solamente se circunscribió a poder darle el 10 que le pedían sus papás. Hola, papás, yo les dije que me iba a ganar algunos enemigos. Miren, se los está diciendo y ustedes saben que siempre tuve muy buenas calificaciones en mi formación académica. Pero ¿saben cuál fue la clave? Y esto se los enseñé a mis hijos. Nunca pensé en la calificación. Siempre pensé en el disfrute. Acá está mi hermana Alicia. Una de las materias que más me encantaba era geografía. Les podía decir todos los países y con todas sus capitales de cada continente que íbamos estudiando. Y me acordaba, ¿pero por qué? Porque me interesaba, porque me gustaba. Y las matemáticas y esto. No todo te va a interesar, no todo te va a gustar. Deja que tus hijos disfruten lo que hagan. Y si se sacan un 10, qué bueno, pero él no vale por el 10. Disfruta si pasa de panzazo con tal de que pase tú. Y si no le dices, ahora miren, escuchen esto. Ustedes saben mejor que yo cuántos chicos forzados por esa calificación llegaron a ser corruptos en la formación académica superior, porque no podían soportar de no tener un 10. Y entonces ahora compran los exámenes, compran los trabajos o hasta incluso
acceden al soborno con el maestro. Porque si llegan a la casa, les estoy diciendo, a mí no me lo cuentan, yo lo vivo en la universidad. Veo cómo los chicos sufren cuando le digo, pero ¿qué te pasa? Te sacaste un 8. Un 8 en mis tiempos era un 10. No sé qué significa un 8 para ti. 10 no se sacaba nadie. Y un 8 con esfuerzo es un... Y entonces yo puedo ver en el rostro del chico, es que cuando llegue a mi casa, si viera cómo me va a ir. Y entonces los padres lo ven a través de la calificación. Y ponen, tachita, no tuviste 10. Y ahora, yo como mamá, ¿qué voy a hacer cuando vaya al café con mis amigas y la del otro lado diga que mi hijo es de 10? Y el mío, ay, tengo ganas de ir al baño. Y qué triste que usemos a los hijos para nuestro beneplácito. Queridos papás, busca representar por su gracia el amor incondicional de Dios para tus hijos. Si tú dices, ¿cuál es mi tarea más grande en este tiempo en mi vida como un papá de adolescente? Sé la representación del amor incondicional de Dios. Incondicional. Tu hijo no vale por lo que se saque en la escuela. Tu hijo no vale por si es bueno o malo. Tu hijo no vale porque si dice o no dice. Tu hijo vale porque es tu hijo. Y es una criatura preciosa para Dios. Y de tal manera lo amó Dios que envió a su hijo a morir por él. Pero ¿sabes qué? Él no te va a creer si tú no lo amas incondicionalmente. Tú eres la representación de Dios para ese chico. Y este es un mensaje para todos. Porque estoy viendo papás que dicen, mi hijo tiene apenas, son chiquitos o son niños de 4 o 5 años, o los míos ya están demasiado grandes. Todos tenemos influencia en algún adolescente. Yo quiero felicitar y agradecer, aprovechar a las personas que pecaron, que donaron, no teniendo familia ellos adolescentes, pero contribuyeron para que vayan chicos que económicamente era muy difícil que puedan acceder, no por el costo elevado, sino porque es un costo acorde a todo lo que se ofrece con un viaje y con un lugar extraordinario como es La Quemada. Le dije 9 consejos, me dice, ¿cuándo va a terminar? ¿No? Segundo, escoge con libertad. Muchachos, a ver, mírenme, todos los adolescentes. Escoge con libertad. Sebastián, coge con libertad. Eso, ya estuvo. Y si Sebastián está puestísimo. Escoge con libertad. Daniela, escoge con libertad. Eso les dice el Señor. La adolescencia es el tiempo donde se forja nuestra identidad y la identidad se forja a partir de decisiones propias. La respuesta a la pregunta ¿quién soy? Surge de un permanente tomar decisiones. Por eso los publicistas de estos tiempos saben bien que su blanco perfecto son los adolescentes. Y que el factor a explotar que más dejan las ventas es su permanente búsqueda de identidad a partir de lo que comen, visten o hacen. Por eso la famosa frase de un refresco, hazle caso a tu sed, dice el comercial, ¿cierto? Y nosotros creemos que nosotros los adultos somos el blanco de los expertos en marketing. No, son tus hijos. Por eso el éxito de las redes sociales, porque ellos son donde navegan, donde van, donde se les aparecen las publicidades. El sabio Salomón también sabía que la adolescencia es un tiempo donde se aprende a tomar decisiones, pero también sabía que esas decisiones tienen consecuencias para toda la vida. ¿Sabía eso? Mis papás me mandaron a estudiar inglés y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero a mí no me gustaba mucho estudiar inglés, pues tiene consecuencias para toda la vida porque no hablo inglés. Y me hacía la rata. ¿Cómo se dice aquí? Cuando te escapas de
¿La finta? ¿Cómo? La pinta. ¿Cuántos hicieron la pinta? Pero una buena pinta. Así, por ejemplo, yo me tomaba el tren, ¿la cuento o no? No, porque está mi papá y me va a regañar. Ya estoy viendo a los papás, no le eche letra a los adolescentes, dice. A ver, no decía el consejo anterior que disfrutemos. Bueno, pero este dice, cuidado, porque dice el rey, mira que de todo te va a pedir cuenta Dios. Yo le pregunto, lo digo con mucho respeto, porque yo sé que en el reino de Dios no habemos ciudadanos de segunda ni de tercera, todos somos ciudadanos de primera. Y Dios es Padre de todos por igual. Tenemos un solo hermano mayor que se llama Jesucristo. Pero lo voy a decir con respeto. Yo les pregunto, ¿en qué época de la vida se da por promedio el mayor índice de embarazos no deseados? ¿En qué época de la vida las mamás, que yo admiro, porque han criado a veces muchos hijos solas, pero se ganan el título de madres solteras porque el varón nos hizo cargo? ¿En qué tiempo? En la adolescencia. Y yo sé que muchas de ustedes saben bien de qué estoy hablando. No solamente mamás, sino abuelas. Pero quiero decirle que ese no es el diseño original de Dios. Y uno no puede someter a las próximas generaciones a la experiencia que uno tuvo porque no se expone a la transformación poderosa de Dios que puede hacer que tus hijos tengan una familia constituida por un papá y una mamá y te den a ti la alegría de, como mamá o abuela soltera que criaste a todas tus hijos sola, ahora disfrutar de tu yerno. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Eso está en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Y el rey David, el papá de Salomón, dijo también en un salmo, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿A cuánto les ha pasado que después de los 40 como que se acelera todo? ¿O solamente a mí? Parece que los días pasan así, que el calendario pasa así. Ahora, el tiempo cronológico es el mismo. Lo que pasa es que uno empieza a ser más consciente de la brevedad de la vida. Pregúntele a mi suegra Nina o a la hermana Mila o a la hermana Lucina, ¿cuánto duran para ellas la semana? Se pasó la semana. Claro, desde esa perspectiva, el tiempo corre así. Y están las tres acá. Yo quiero que le den un aplauso a las hermanas más longevas y más jóvenes de espíritu de la congregación. Entre las tres casi llegamos a los 300 años. Más o menos, ahí vamos. Qué lindo. La verdadera libertad, mis queridos, y les estoy hablando a los adolescentes que ya están ahí como medio agachados, porque en la otra estaban, que disfrute la adolescencia. La verdadera libertad es la que conoce los límites. El que sabe jugar bien por el lateral derecho o izquierdo al fútbol es porque sabe jugar bien con la raya. Pero si la pelota se le sale de la raya, ya tiene que ser lateral para el equipo contrario. Y eso puede significar un gol. Pero el que sabe jugar bien sabe que no se puede pasar de la raya. Y ha aprendido a jugar de este lado de la línea. Muchos pensamos que podemos jugar del otro lado de la raya en la vida y así nos ha ido. Gracias. Gloria a Dios.
¿Hay libertad aquí? Me encanta la participación de todos los que a veces me ayudan así, porque siento un silencio sepulcral y dije, acá me van a linchar. Somos seres morales con libertad para escoger, pero sabiendo que un día vamos a comparecer frente a nuestro Creador y que cada decisión que tomamos en esta etapa, especialmente de la adolescencia, tiene consecuencias presentes y futuras. La mejor manera de tomar decisiones es conocer la voluntad de Dios, ya que sus mandamientos no tienen el fin de prohibir, sino de proteger. Digan conmigo, proteger. Cuando, querido adolescente, cuando tu papá te dice, tienes que venir a tal hora, es esa hora, no es más tarde. Ay, que mi papá no entiende, que es anticuado. Es que los papás ven cosas que tú no ves y por algo te dicen. Y cuando te dicen que no vas a ir a esa fiesta, es porque ellos tienen una capacidad de ver lo que tú no ves. Disfruta de obedecerles, porque ellos quieren tu bien. Ellos te están protegiendo. Y yo te digo, en esta parte, queridos adolescentes, escoge ser tú mismo. No intentes ser como esos cantantes famosos o como esos artistas que te venden de humo en los medios. Escoge ser tú mismo. Sabes que no hay nadie como tú, ni nunca va a haber, ni nunca hubo. Eres único, eres genial. Eres una creación increíble de parte de Dios. Y el diablo quiere opacar todo eso. Pero Dios quiere que todo eso se desarrolle en plenitud. Y tus papás están para ayudarte. Escoge enamorarte de Dios primero y no atarte a ninguna relación, queridos. Veo a los chicos jovencitos hoy en día, los veo a veces que están como, hay unos términos medio raros, están de novio. Y ahora, ¿qué estás? Soy quedante. ¿Qué es eso? Amigovio. Y luego cuando rompen la relación dice, es que mi ex. Pregúntale a una persona, quizás hasta puedan ser tus papás, lo que significa cuando tú dices un ex, el dolor, lo que significa la ruptura, lo que significa el ideal no cumplido, para que veas que no puedes usar un término así como si fuera algo tan fácil. Implica dolor, implica el respeto por el dolor del otro, implica lo que significa todo eso. Ten muchos amigos, ten muchas amigas. Como yo le digo a los chavos, salgan en bola. No se casen con nadie cuando parece que están como casados. Lo único que dice que esa persona pertenece a ti es cuando tú portes un anillo como este. Ay, ya no me sale, Dios mío. No me sale. Pídale a Dios que me salga. Pero este anillo dice Karina y del otro lado dice Leonardo. Esto es pertenencia. Punto. Antes de eso, no le perteneces a nadie ni nadie te pertenece a ti. Como yo le digo a los jóvenes, el mercado es libre. Escoge alcanzar el éxito según los criterios de Dios, queridos, no según los criterios del mundo, no a cualquier costo. Que nunca dejes sobornar tu voluntad. La corrupción no empieza en el gobierno cuando te nombran, porque ahora decimos que todos los políticos son corruptos. Alguna vez ese político corrupto, y que no todos los políticos son corruptos, pero alguna vez sacó un acordeón en un examen cuando tenía 15 y 16 años. Ahí empieza la corrupción. La corrupción empieza con una pequeña mentira y luego tiene consecuencias fatales para los pueblos.
Queridos papás, dejen que los chicos sean ellos mismos y no una prolongación de tus propias frustraciones. Ahora sí, ayúdeme, diga algo como... No promuevas irresponsablemente que tengan novio o novia para validar su identidad sexual. Más bien hazlos sentir amados y únicos, hombre con hombre y mujer con mujer. Y viceversa como padres. Tú como padre tienes la oportunidad de hacer sentir única a tu hija, si tienes hijas mujeres, antes de que le den el corazón a un hombre. Pero antes de todo eso, chicos, chicas, papás, necesitamos que nuestros hijos se enamoren de Jesús, se enamoren de Dios por encima de todas las cosas. Porque un corazón que no está lleno de Dios siempre le va a pedir al otro. ¿Y qué creen? Nunca el otro te va a poder dar todo lo que tú pides. Así tengas, como algunos de nosotros tenemos muchos años de casado. Nunca, jamás, porque somos limitados, somos finitos, somos egoístas. Pero Dios nos ha ayudado y hasta aquí hemos llegado. No los fuerces a alcanzar el éxito a cualquier precio de este mundo. Que encuentren satisfacción en servir a los demás y ser personas de bien. Último punto. Si estás tomando nota, este es para los muchachos. Guarda tu corazón de la amargura. A mí siempre me llamó la atención, ¿por qué en este pasaje donde habla de disfrute y donde habla de libertad y donde habla de responsabilidad del rey Salomón, de repente pone esta parte tan interesante? Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. ¿Por qué pone eso? Porque la mayoría de los padres, la mayoría de los problemas que padecen los jóvenes y los adolescentes, ¿qué creen? ¿De dónde proviene? De la mala relación con sus papás. Hay pastores que en la escuela me lo echaron a perder. Discúlpeme, dispénseme, pero no. A los chicos los forjamos en la casa. Es en esa etapa donde surgen los viejos rencores, donde los chicos se acuerdan de ese regaño que no tenía nada de amor, sino que estaba cargado de la frustración tuya de todo el día y que viniste y desataste la ira sobre ellos. Por eso dice la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Incluso he conocido a muchos adultos que han alcanzado el éxito de este mundo motivados por algo insano como puede ser darle en la torre a mis papás. Todo lo que me dijeron que haga, bueno, yo lo voy a hacer al revés, nada más para darles en la torre. O me dijeron que haga esto, bueno, tome, aquí está esto, pero ahora hago de mi vida lo que quiero. Enfermando a su nueva familia y convirtiéndose en personas tóxicas. El consejo de Salomón es: no dejes que el enojo cautive tu corazón, queridos adolescentes. No dejes que el enojo cautive tu corazón. Y la manera que Dios diseñó para dejar atrás la amargura y el enojo es el perdón. La amargura es producto del enojo sucesivo. Muchos enojos te hacen una persona amarga, con poca capacidad de disfrute. Por eso dice la Escritura que tenemos que perdonar una y otra vez. El perdón es el remedio contra la amargura. Perdonar es renunciar al derecho que creemos tener de vengarnos. He escuchado muchos testimonios de hijos que van corriendo a los últimos minutos de vida de sus padres para decirle: papá, te perdono. Escuché el último no hace mucho que me dijo, se lo dije y ya había muerto, pero aún así trajo paz a mi vida. Impresionante. ¿Por qué? Porque toda su vida, los últimos 25 años de su vida, estaban basados en un enojo. Fundado quizá, pero enojo al fin. Con la parienta más cercana, terrible, que se llama amargura.
Aquel que no conoce a Dios le es muy difícil perdonar porque no ha experimentado el perdón de sus propios pecados. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios está aquí para que tú experimentes su perdón. Él quiere perdonarte, quiere sanarte y que tú perdones. Si me ayudan los músicos pasando, le voy a decir a los adolescentes, últimos 3 consejos. Queridos chicos, reconcíliense con su pasado. Reconcíliate con tu pasado. ¿Sabes quién es tu pasado en tu vida? Tus padres. Tus padres representan tu pasado. Tú ya no eres un niño, eres un adulto y estás tomando decisiones y estás forjando tu libertad y estás responsabilizándote. Perdona a tus padres, perdonen a sus padres, perdonemos a nuestros papás. Seguramente, si los miras con misericordia, te vas a dar cuenta que ellos hicieron mucho más con lo que tenían que lo que tú puedas hacer con todos los recursos que Dios te da ahora. Por último, toma la decisión de ser la horqueta en el árbol, es decir, aquel que realmente toma otro rumbo. Si tú tienes la herencia de padres divorciados, tú no estás supeditado a esa herencia. Tus papás van a querer que tú tengas una vida feliz en tu matrimonio. Si estuviste distanciado de tus papás, yo quiero seguramente decirte que esos papás, luego abuelos, van a querer que tú te relaciones bien con tus hijos. Tú puedes ser la horqueta en el árbol. Y queridos papás, nosotros somos el pasado de esos adolescentes, así que nosotros somos los primeros que tenemos que reconciliarnos con ellos. Nosotros somos los que le tenemos que pedir perdón. No esperemos que nos vengan a pedir perdón. Antes vayamos nosotros. Representemos a Dios adecuadamente. Soltémoslos para que sean la horqueta del árbol, la generación de cambio para mejor. Y profeticemos sobre ellos que serán mejores hijos que nosotros, mejores esposos y padres y mejores ciudadanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben? El ejemplo máximo siempre, siempre, siempre en las Escrituras es Jesús. Diga conmigo, Jesús. ¿Y usted sabe que hay un relato de adolescente de Jesús? Y yo me di cuenta que Jesús escuchó los 3 consejos de Salomón, de su tatarabuelo. En primer lugar, Jesús disfrutó de la adolescencia. Tanto disfrutó que se olvidó de sus padres por 3 días. ¿Sí se dio cuenta de eso? A gusto estaba. Ahora, no es que estuvo los 3 días en el templo, pero su papá dice que tuvieron camino de 3 días. Así que yo creo que él andaba de pijamada en pijamada ahí en el pueblo, en Jerusalén, donde lo habían perdido sus padres. Y el último día llegaron y lo encontraron donde a él le gustaba estar, que era en el templo. Y hablaba con los rabís, hablaba con los maestros como de tú a tú. Y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él disfrutó de ese tiempo. Él escogió con libertad. Porque fue a la cruz por decisión propia. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Y eso no se forjó cuando él tuvo 30 años, cuando empezó su ministerio. Eso se forjó a los 12, cuando él empezó a ser consciente de su llamado mesiánico. Y por último, nuestro Señor Jesucristo se liberó de la amargura, porque seguramente él también tuvo que batallar, porque dice la Escritura que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con la amargura de por qué me tocó nacer en una familia donde aún
Hasta el día de hoy los familiares dudan de mi papá, José, porque era la Virgen María que había quedado embarazada. Y él estuvo a punto de crecer sin papá, pero tuvo un papá ejemplar. ¿Y por qué yo tengo que dar la vida por el culpable? Seguramente estaba también batallando con esa tentación al enojo con Dios Padre. ¿Sí se puso a pensar eso? Pero Jesús dijo, estoy libre de esto. Voy a la cruz. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de los chavos que están aquí y cada uno de los adultos hoy podamos percibir el amor incondicional tuyo. Y literalmente como niños nos dejemos abrazar por ese amor del Padre. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.